Hola, ¿qué tal? Nuevamente les doy la bienvenida a un capítulo más. Esta vez tenemos un formato un poquito diferente, pero no menos interesante. Estamos hablando a nivel internacional con un invitado desde Argentina. Y pues bueno, hoy también me acompaña para conducir este capítulo. A mi lado está Esther Medina en esta serie de dar a conocer un poco a ustedes lo que significa Key Schools. Por eso está Esther Medina acompañándome aquí. Y pues, Esther, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por Muchas ser gracias. mi co-conductora esta vez. Muchas Espero gracias. que volvamos a repetir varias veces. Claro que sí, muchas gracias. Un placer. Cuéntame, Esther, ¿de qué va este capítulo? El tema que tenemos hoy es súper interesante, Así es. pensamiento matemático. Y pues bueno, explícanos de qué se trata el pensamiento matemático y si nos puedes presentar a nuestra invitada Claro que especial, sí. te lo agradezco mucho. Claro que sí. Bueno, pues justo hoy es un tema apasionante porque el pensamiento matemático es una manera de pensar, es una manera de ser de las personas y que pues eso se va construyendo a lo largo de las experiencias. Y tenemos a una invitada que, bueno, como lo has dicho, está desde Argentina, Marcela Lois, y que me encantaría que se presentara, que es experta, ¿no?, en todo este tema y que, bueno, seguramente lo vamos a disfrutar. Correcto. Marcela, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación a Esther Medina, Ricardo. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre, como bien lo dijeron, es Marcela Lois. Yo soy profesora de educación preescolar, profesora de educación primaria, licenciada en ciencias de la educación. Tengo un máster en neuropsicoeducación y actualmente estoy cursando un postítulo de neurocoaching con estrategias didácticas de cómo aprende el cerebro. Más allá de todo esto, realmente, como bien lo decía Esther, las matemáticas son un mundo, pero son un mundo donde vivimos y necesitamos vivir acompañados. Podemos ir solos por el camino, seguro, pero si vamos acompañados, seguramente vamos a llegar mejor. Claro. Marcela, digo, siempre la preocupación de los papás, ¿no? Yo quiero que sea bueno en matemáticas. Y surgen muchas preguntas en este tipo de frases. ¿El pensamiento matemático es innato? ¿Se construye? Desde tu punto de vista y con toda esta aproximación que ahora tenemos desde las neurociencias, ¿qué sabemos? ¿Qué nos puedes compartir? No es innato, la capacidad de distinguir es innata, pero la facultad de contar es justamente adquirida en un contexto social, llámese primero como agente transformador la familia y luego la escuela que hace su gran parte en esta facultad de contar. Entonces, el pensamiento matemático no se debe enseñar descontextualizado, como nada. Ninguna cosa que aprendemos la vamos a aprender descontextualizada y disasociada. En realidad, todo el pensamiento matemático lo puedo resumir en 3 palabras: contextualización, colaboración con otros, y me va a dar la construcción de este pensamiento, más allá de los niveles que vamos a ir trabajando, porque para un chiquito, en principio, tenemos que trabajar desde lo concreto. Y yo diría que hoy, hasta en universidad, todavía necesitamos trabajar desde lo concreto para pasar a lo gráfico y de lo gráfico pasar a la abstracción. Hay 2 principios que yo siempre digo que en condiciones naturales se pregunta el cerebro. La primera es: ¿tiene sentido para mí, con base en las experiencias que tengo, lo nuevo que estoy aprendiendo? Y esto es, y acá sí voy a hacer un énfasis, estar donde no es con respecto a los conocimientos, es con respecto a la experiencia. Por eso los papás debemos brindarles, no obligarlos, pero sí
abrir las oportunidades de experiencia. Matemáticas hacemos todos los días, Exacto. desde que me levanto con el reloj, desde que me subo al auto, la cantidad de tiempo que me lleva a llegar a la escuela. Entonces, tú lo dijiste muy bien. Cuando hablamos de pensamiento matemático, hablamos de pensar. Y esto es lo que se tiene que instaurar en nuestra sociedad hoy. Enseñarles a pensar. ¿Y cómo lo hago? Para que piense y reflexione. Dos características del pensamiento matemático: mediante preguntas, mediante el juego. El juego tiene que seguir existiendo. El juego es el primer contacto que le va a dar la posibilidad de interactuar con su mundo. En esta funcionalidad que hablas de contextualizar, ¿no? El aprendizaje matemático, entiendo que todos los días estamos en situaciones que nos permiten hacer eso. Aquí esta necesidad de, bueno, pues a lo mejor enfocarnos en algún tipo de tarea, tiene que ver con la edad, tiene que ver con las tareas que nos dan en la escuela. ¿Cómo podemos hacer que este aprendizaje funcional, este aprendizaje contextualizado, este pensamiento sea, sabes, fuera de la escuela, que lo viva el niño de una manera natural? Cuando estamos en casa desde el poner la mesa, como decimos nosotros, por ejemplo, hay una actividad de juntar tapitas. Juntamos tapitas de diferentes colores porque ahí entramos en que las clasifiquen. Contar cuentos y contar cuentos matemáticos, ¿no? Con situaciones cotidianas. Se me ocurre ahora que estoy hablando con mi hijo o estoy en el cuarto de mi hijo y le digo, a ver, vamos a contar las calcetas y vamos a separarlas por color. Y entonces empezamos a vivir las matemáticas en situaciones cotidianas, ayudando justamente después al gran trabajo que hace el docente en el aula. Entonces hacemos un preestablecimiento, pero vamos a abrir. Acá hay otra cosa para mí importante. El aprendizaje entra por los sentidos. Hay un modelo de procesamiento en el cerebro. ¿Por dónde entra? El estímulo entra por los sentidos. Entonces, cuando trabajamos con los chicos en una receta de cocina en la casa y les decimos a veces a las mamás, dicen, uy, no, que me hace mucho lío. Pero ahí pensamos que estamos trabajando con medida, con peso, Claro, con capacidad, exacto. con número. Y entonces, más allá de la intención educativa, más allá de justamente de que sea un acto divertido, pero un acto de aprendizaje. Y cuando yo realmente trabajo en situaciones que al niño le son placenteras, entra la segunda llave. Yo hablé de una primer llave, que es la construcción de sentido. Estoy aprendiendo con base en mi experiencia. Le permití a mi hijo, le abrí la posibilidad de manipular diferentes materiales que tengo en la casa. Voy y de repente hago un juego con una bolsa de frijoles y la tiro sobre la mesa y le digo, vamos a contar. ¿Y cómo los contarías? Entonces ahí empezamos con esta destreza, porque los seres humanos contamos por paquetes. Si yo hoy les tiraría una bolsa de frijoles arriba de una mesa y les diría, ¿cómo contarían ustedes? En realidad, esta es una capacidad esencial del ser humano, poder contar y contar en paquetes. No contamos de un frijol por cada frijol cuando tengo una inmensa cantidad. Claro. Entonces, estas experiencias que yo le puedo dar a mi hijo dentro de situaciones que vivo en la casa pueden ser realmente oportunidades, darle, ¿para qué me va a servir esto? Cuando decimos, vayan al supermercado con ellos, hasta sentarlos en el carrito del supermercado, ir con una lista, y ustedes me pueden decir, a lo mejor no sabe leer, ok, ¿qué es lo que compra mamá siempre? ¿Y cómo lo compra? ¿No? ¿Y qué te gustaría tener? Acá una de las cosas importantes en esta que yo le llamo la revolución X.0 de hoy
Necesitamos de estas experiencias vivenciales. El niño las necesita y preguntas. Preguntar en vez de darle la respuesta. Entonces, esto es, no le des la respuesta. Trata de hacer preguntas, preguntas interesantes, guíalos, dale pistas, ayúdalos a que ellos vayan construyendo este pensamiento matemático. Marcela, como una observación que todos tenemos, todos los papás tenemos, inmediatamente cuando llega esta parte de pensamiento matemático, en la palabra matemático a todos nos quiebra y empezamos a angustiarnos y híjoles, ¿de qué vamos a hablar, no? El pensamiento matemático y todo. Con la explicación que estás dando me queda muy claro que el pensamiento matemático es algo a lo que nos podemos acercar desde el principio de nuestra existencia, cuando somos bebecitos y todo esto, ¿no? Pero entiendo que, pues, obviamente funciona mucho mejor cuando potencializas esta habilidad de la matemática desde pequeños. Pero, por ejemplo, en el caso de que llego a un grado de secundaria o primaria y nunca aparentemente he estado inmerso en esta parte del pensamiento matemático, porque es imposible no estar inmerso por lo que estás diciendo, ¿no? Vamos al súper, de niño te llevas esto o vas a comprar las tortillas, ¿no? Exacto. Cualquier cosa que suceda aquí con la crianza que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Es todavía retomable o todavía tiene los mismos efectos o todavía es posible potencializarlo a niveles más altos de edad de los niños? En todo nivel. Okay. Pero todo tiene que ver desde donde partes con este diagnóstico que tú haces. Yo el otro día estaba con unos profesores de secundaria, justamente trabajando en matemáticas, y ayer estuve, y ellos te decían, es que llegan a la secundaria y no saben sumar, no saben restar, no saben dividir, no saben multiplicar. Y entonces les digo, hoy no podemos dar nada por supuesto. Ok, ustedes dicen no saben. Mi pregunta hacia ti, profesor, es, ¿qué vas a hacer para que él se enganche? Porque también acá tiene que ver con la motivación, tiene que ver con el interés, y esto es importante. Tú decías algo interesante. ¿Cómo hago a partir de cómo construyo este pensamiento matemático cuando en su puesto no lo tienen? En educación no se supone nada. El chico trae experiencias. Tenga la edad que tenga, no es un ente vacío. Claro. Trae experiencias. El tema está, ¿cómo? Primero hay que ver cómo se conectó con esas experiencias, porque acá, si el chico tiene una frustración con las matemáticas, porque siempre le dijeron que no era bueno en las matemáticas, tenés que hacer un trabajo mucho mayor, pero esto tiene solución gracias a la neuropsicoeducación, con 4 principios. Primer principio, novedad. El cerebro aprende por la novedad. O sea, al cerebro le encanta que le traigas la sorpresa. Y entonces la sorpresa, la novedad, actúa la curiosidad. Segundo principio, fundamental, tiene que ver con el de asociación. El principio de asociación es, voy a asociar con el contexto del chico. Depende, yo se los decía el otro día a un grupo de colegios que estaba capacitando, que es un colegio de un nivel altísimo socioeconómico. Y yo les decía, ¿ustedes le van a hablar de las tortillas? Pues no, porque eso no me interesa. Entonces, ¿con qué lo voy a asociar? Lo voy a asociar, por ejemplo, con los viajes que hicieron los chicos a determinados lugares, pero a otro niño en otro contexto, a lo mejor sí le interesan las tortillas. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. El tercer principio es el principio, y esto para los papás, es el principio de repetición, pero no repetición, repetir, repetir, repetir. No, no se trata de eso. Se trata de, si yo voy variando las situaciones, le voy preguntando, voy jugando, lo voy retando sobre una situación, por ejemplo, de contar números, vamos a ver, porque los números tienen un sentido y tienen un significado también. Entonces, si yo
trabajo con la asociación. A ver, ¿cuántos ositos tienes o cuántos muñecos tienes? Vamos a contarlos. Y entonces, a partir de ahí, lo asocio con lo de él. ¿Cuáles son los muñecos que más te gustan? O cuando ves la tele, ¿cuáles son los personajes? ¿Cómo son esos personajes? A partir de ahí voy a asociar con la experiencia que tiene el niño, y voy además a repetir situaciones, porque está comprobado que si lo usas, se conserva. Así es. Si no lo usas, se pierde. Y el último principio, no menos importante, al contrario, hoy en la educación es un principio que se está instaurando, digamos, le están dando muchísimo mayor énfasis, es el filtro emocional. Porque les cuento que en el sistema emocional nosotros tenemos tres sistemas. Un sistema instintivo dentro del cerebro, un sistema emocional y un sistema cognitivo. En el sistema emocional hay un monstruo negro que se llama hipocampo, que es la memoria, es la fábrica de memorias. Entonces, también están estas dos amígdalas, estas dos almendras, que es las que están puestas ahí para que yo realmente pueda sobrevivir. Porque si me pones algo difícil que yo no pueda hacer, automáticamente la amígdala, no la de acá, sino la que está en el cerebro emocional, las dos almendritas, lo que hacen es, me protejo. Y ahí es donde me bloqueo. Por eso siempre a los maestros les digo que comiencen con retos fáciles, con retos o juegos o actividades que el niño diga, ay, mi Miss empezó con algo tan fácil, porque ahí le doy confianza. Cuando el niño tiene un contexto donde se siente seguro, tiene confianza, tiene materiales sensoriales, el aprendizaje se da. Y a mí Entonces, no importa la edad. Sí, perdón que te interrumpa, Marce. Quisiera que abordaras esta parte de la confianza. O sea, el pensamiento matemático es mágico y yo lo denomino así porque cuando un chico aprende a pensar, adquiere una confianza en otras habilidades y que, bueno, pues finalmente como resultado es una actitud diferente, es una forma de percibir la realidad diferente. Y como papás, ¿qué podemos hacer para generar esa confianza? Como papás es realmente estimularlos, si puedes, lo vas a lograr, es fácil, y abrir, repito, estas oportunidades que cuando el chico tenga que asociar la experiencia, porque la Miss en la clase está haciendo algo, el chico diga, yo ya lo sé hacer. Exacto. ¿Por qué? Porque en casa lo hice. Entonces, la confianza también se construye a partir de las situaciones diarias. Yo siempre digo, cuando los vamos a buscar a la escuela, ¿no? No digo los papás de Shimbori, digo otros papás. Okay. ¿Qué hacen generalmente cuando los suben a los carros, ¿no? Las preguntas de siempre, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no empezamos a jugar? Y entonces decirle, no sabes, porque además también acá hablo de vocabulario. En la medida que vamos dándole el vocabulario correcto, cuando había yo escuchado en mi país, había mises que decían, esto es redondo. No, Miss, el niño puede entender que esto es un círculo si primero se lo muestras. Entonces, cuando nosotros con la moderación, con el modelamiento, perdón, con el ejemplo, con la contextualización, contextualizamos en nuestro entorno. Entonces nos subimos al auto y ¿cuántos compañeros fueron hoy? ¿Te acordás? A ver, ¿faltó alguno? Y entonces estoy trabajando con pensamiento matemático. Por eso hablo de preguntas poderosas. Uy, vamos a tener que ir hoy hasta la casa de la abuela. Y la casa de la abuela nos queda a 5 kilómetros. Y ustedes me van a decir, Marce, te volviste loca. 5 kilómetros, ¿cómo el chico lo puede dimensionar? Va entrando el término, claro, y vamos a ayudarlo en esto del vocabulario matemático.
Y que creo que algo muy importante, Ricardo, es esperar que va a suceder esa conducta. La expectativa que nosotros tengamos de que el niño, mi hijo, es capaz, potencializa de otra manera. Porque ahí me das a pensar otra cosa, perdón. Y esto lo decía yo el otro día también. Todos nacemos con el mismo cerebro y la misma cantidad de neuronas. El tema está cómo creamos redes neuronales y hacemos que una neurona dispare un estímulo y se empiece a conectar con la otra y se arme una red neuronal y se conserve, abriéndole las oportunidades, trabajando con las experiencias. Vamos a la playa, vamos al campo, vamos a jugar con la naturaleza, vamos a jugar con los sentidos, con lo táctil, con lo gustativo, con lo olfativo, de esta manera con lo visual, con lo auditivo. Y entonces el niño va a recrear esa experiencia y como papá necesito ayudarlo, abrirlo para darle esa confianza. Todos somos capaces. Por eso yo siempre tomo la palabra, digamos, una frase de la maestra Elisa Garra, que ella siempre dice, los niños tienen la semilla de la genialidad. Todo niño se puede convertir en un genio, ¿sí? Siempre y cuando le demos los estímulos para que eso suceda. Claro. Fíjate, me estás haciendo que me explote la cabeza en este momento, Marcela, porque siempre tenemos esa visión de que unos niños son buenos para la matemática y otros niños no. Y buscamos, seguramente es para el arte o a ver qué le encontramos, ¿no? O sea, hay que dirigirlo por otro lado porque la matemática no. Pero con esa primicia que acabas de decir de que todos nacemos con el mismo cerebro, las mismas capacidades, estás volteando esto totalmente de como yo y muchos seguramente de nuestros escuchas lo han conceptualizado siempre, ¿no? O sea, este punto de darle el valor importante que tiene esta parte de fomentar el pensamiento matemático, porque hay que decirlo completo, no solamente las matemáticas, es el pensamiento matemático, es la diferencia que puede hacer del cielo ¿no? O sea, nuestro hijo puede ser el mejor en lo que sea si empezamos a fundamentar bien esto desde el principio, ¿no? Creo que... Y fíjate que una de las cosas, Ricardo, es justamente hay niños que nacen con una disfunción cerebral. Y sin embargo, si les abrimos las oportunidades, esos niños pueden desarrollar habilidades. A lo mejor no igual a un niño que no tiene esta discapacidad funcional, pero sí llegan a tocar el piano, llegan a hacer pinturas. Una de las cosas, papás, por favor, las pinturas son las obras pictóricas, son una de las maravillas para trabajar las matemáticas. De hecho, yo en el preescolar trabajaba con pinturas de Kandinsky, que es uno de los pintores que más se acerca con las formas geométricas a reconocerlas, previo a todo un trabajo manipulativo. Y que justamente cuando los papás de pronto no llegan a esta etapa de primaria, el alejarse, ¿no? Porque ahora a la escuela ya le corresponde y estás hablando, ¿no? De conceptos que ya no recuerdo, ¿no? O el que, bueno, a mí me lo enseñaron de una manera y yo prefiero que tu maestra te lo enseñe de otra forma, ¿no? Que es una justificación cuando ya no te acuerdas, ¿no? Exacto, ¿no? No, o a lo mejor entra en conflicto con la maestra. ¿Cómo puede ser que la maestra te enseñe el porcentaje de esta manera si el porcentaje se saca así? Claro. Entonces, pobre niño, porque le hacen un ruido en la cabeza. Entonces, una de las cosas es, y ese es otro de los tips para matemáticas, para poder construir habilidades, pídanles a los chicos que les expliquen lo que han construido. A ver, ¿qué te explicó la maestra? ¿Cómo resolverías estas razones? ¿Cómo resolverías un problema de porcentaje? Porque además el porcentaje lo tenemos todos los días en la calle, ¿no? Tengo un 20% de descuento. ¿Cómo lo saco, no? Y
Y de eso se trata matemáticas. Y lo dice Irma Fuenlabrada, ponerlo al niño en diferentes situaciones de aprendizaje, porque el número tiene diferentes condicionantes. Yo recuerdo una experiencia, estábamos en el aula trabajando lo que era la regla de 3. Y entonces un chico me dice, ¿y a mí para qué me sirve esto, maestra? ¿No? Y entonces era justificar más allá de la técnica o la estrategia para resolver la incógnita, era mostrarle que es una manera de pensar. Si tú relacionas los elementos y encuentras que esa relación tiene un sentido, vas a obtener un resultado. Y que es, eso que acabas de decir es característico y que levante la mano el que no lo ha hecho cuando preguntan, ¿a mí de qué me sirve en mi vida saber la raíz cuadrada, ¿no? ¿O de qué sirve? Y todos lo hemos hecho, todos hemos dicho, ¿para qué me enseñaron tantas cosas de matemática que jamás en la vida utilicé? Y pues lo estás resolviendo. Ricardo, estamos ahí. Ricardo, estamos en las dos preguntas que te dije, qué condiciones naturales se hace todo cerebro que aprende. Una es, ¿tiene sentido esto que estoy aprendiendo, lo nuevo, de acuerdo a mis experiencias? Y la otra, ¿para qué me va a servir lo que estoy estudiando? En tanto y en cuanto tú contextualices la situación, no la disocies, esa situación de aprendizaje, no la enseñes de manera aislada, el niño le vas a dar la oportunidad, al niño o al joven, le vas a dar la oportunidad de construir. Claro. Claro, sí, por supuesto. Pues bueno, pues es un tema que podríamos exactamente, ¿no? Claro, con tanto que aprender. Sabes, yo me pongo en el papel de los papás cuando están sobre todo, ¿no? En este proceso también de descubrir lo que sus hijos están descubriendo en las aulas, ¿no? Y un papá cercano, un papá atento, ocupado, ¿no? De, bueno, este acompañamiento es maravilloso, pero ¿hay alguna estrategia o alguna recomendación, la regla de oro, ¿no? Para acompañar a estos papás que les interesa que su hijo tenga este tipo de cultura de pensamiento que nos pudieras compartir. Por supuesto, yo digo que hay muchas reglas de oro y una de ellas es tómate tiempo y una de las cosas es, yo entiendo que los papás de hoy estamos muy ocupados, pero a lo mejor le doy un tiempo, 20 minutos para poder estar con mi hijo, para poder jugar o aprovecho las diferentes situaciones en las que pueda estar con él para poder abrir, ya sea digamos, al menos 2 veces a la semana. Si, por ejemplo, pongo un calendario o una rutina de tareas en el refri, ¿no? Y entonces vamos a ver, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hiciste hoy en la tarde? Esa es otra de las cosas para poder trabajar con los tiempos. Y hay algo que tienen que recordar los papás y a lo mejor saberlo. El cerebro y los maestros por sobre todas las cosas. El cerebro tarda de 3 a 5 minutos en poder hacer conexiones. Y a veces queremos la respuesta rápida y decir, este niño no sabe nada. Entonces, no es que no sabe, es que requiere el tiempo para. Entonces, para los papás es justamente jugar, retar, preguntar, utilizar la tecnología. La tecnología revolucionó la escuela. La tecnología es un reto hoy para muchos. Hay gente que determinadas personas le tienen un poco de miedo a la tecnología, pero hay un montón de recursos. Hay, por ejemplo, hay paquetes de juguetes para los papás que son juguetes STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y es para construir cosas. Y si no puedo comprar ese paquete, puedo entrar a Google, San Google le digo yo, y puedo ver todas las actividades que puedo hacer con la ciencia, con la ingeniería. Y ustedes dicen, pero los chicos no son ingenieros. No,
La ingeniería es un proceso de diseño de la información que me ayuda a preguntarme, a darme respuestas, a probar, a comprobar, a analizar. Entonces, podemos trabajar con una situación de la familia y podemos ponernos a jugar con los chicos cuando estamos comiendo, por ejemplo. Y ustedes dicen, cuando estamos comiendo, aprovechar esos momentos para poder interactuar. Las matemáticas se aprenden socializando. Cuanto más lo socialice dentro de mi ámbito, en mi entorno, más impacto va a tener hacia la afuera. Exacto. Correcto. Interesante. Pues bueno, Marcela, te agradecemos mucho tu participación. De verdad, estas pláticas se pueden extender muchísimo, pero bueno, tenemos poquito tiempo, pero lo disfrutamos muchísimo. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Esther. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos en contacto. Nos vemos pronto, Marcela. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Bonita tarde. Disfruten. Gracias, Marcela. Pues gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Estamos aquí en esta serie de que estamos presentando Key Schools en este podcast. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias a Marcela, nuestra invitada. Esther, que me ayudó a conducir, era importante porque ella sabe más que yo. Y pues muchas gracias. Hasta pronto, Esther. Hasta pronto.